Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Cris, Enseñanza Cristiana. Hoy empezamos una serie de mensajes que tienen que ver con las bienaventuranzas, parte del sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Este gran sermón que todavía en nuestros días nos dejan grandes verdades para beneficio de sus hijos y de sus hijas. Pero, ¿qué significa bienaventuranzas? ¿Qué significa ser bienaventurado? Pues la palabra bienaventuranza significa ser dichoso, muy felices. Son personas o tipos de personas que tienen un gran bienestar espiritual, donde Dios los ha llenado o nos llena de favores divinos. Ese es un bienaventurado o una persona que tiene o se le da bienaventuranzas. Muy bien. Vamos a hablar acerca de poco a poco, acerca de todas las bienaventuranzas, pero hoy vamos a hablar acerca de la primera bienaventuranza. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el cielo. Hermanos, cuando hablamos de pobres de espíritu, mucha gente le da una mala interpretación o un mal entendimiento a lo que el Señor quiso decir. Porque la gente piensa cuando dice pobre se refiere pobres económicamente. No, porque hay que leer seguido, pobres de espíritu. ¿Y qué es una persona pobre de espíritu? Vámonos a la palabra para que tengamos un panorama mejor acerca de qué es una persona que es pobre de espíritu. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ser pobre de espíritu, como lo dice Isaías 57:15, es una persona que está quebrantada en su alma. Es una persona que sabe que depende completamente de Dios. Una persona pobre de espíritu es que tiene una actitud humilde al presentarse ante Dios, porque sabe que al presentarse ante Dios no puede engañarlo y entiende muy bien que ante Dios Él es una persona llena de pecados y que ese pecado te aleja de Dios, pero que tiene una gran necesidad de ser libre de ese pecado, de ser libre de esa opresión. Una persona pobre de espíritu entiende en humildad que sin Dios no es absolutamente nada y que necesita desesperadamente de Dios. Entonces, una persona pobre de espíritu es alguien que tiene una gran necesidad de Dios, que esa es la mayor necesidad de todo ser humano. Una persona bienaventurada, una persona que es pobre de espíritu, debe de entender que sin Dios, absolutamente sin Dios, no puede hacer nada. Entiende que su pecado lo hunde, entiende que su maldad lo separa de Dios. Y cuando una persona es pobre de espíritu, una cosa es entender tu realidad, tu gran necesidad ante Dios. Y lo otro que debe de entender esa persona es que debe de tener la actitud correcta para venir a Dios. Porque el Señor pesa los corazones, ve los corazones, ve las intenciones del corazón. Y si vamos a Dios con una actitud incorrecta, por más que sepamos cuál es nuestra necesidad, por más que estemos llorando, quebrantados del mal que hemos hecho o de la maldad que hay en nosotros, si no vamos con humildad, sabiendo que dependemos completamente de Dios, entonces el Señor no escuchará nuestro ruego. Entonces realmente no somos pobres de espíritu. Cuando leemos en el Salmo 51:17, dice así, los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no rechazas tú. Entonces es una persona que entiende como David, que escribió este salmo, entendió su maldad, entendió su pecado, pero humillado ante Dios viene a pedirle perdón. Humillado ante Dios viene y le dice, Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado. Y abre su corazón, quebrantado su corazón ante Dios, sabiendo que solo Él puede perdonarle de su pecado, sabiendo que solo Él le puede limpiar de su maldad. Ese es un pobre de espíritu, una persona que se quebranta ante Dios porque entiende su mayor necesidad de vida, que tenga una relación, una comunión con Dios, pero el pecado lo separa de esa comunión con Dios. Y viene humildemente ante Dios diciendo, Señor, contra ti he pecado, solamente contra ti soy un hombre, una mujer pecadora. Ayúdame, libérame, sana mi vida, sana mi alma. Por eso en el Salmo 51 que acabamos de leer, 17, dice, un espíritu quebrantado y humillado, Dios no rechaza. Entonces, una persona que es pobre de espíritu entiende su mayor necesidad, que es una relación con Dios, pero que su pecado lo separa de Dios, pero que tiene que venir con la actitud correcta ante Dios. Y hay una promesa para aquellos que son pobres de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros vayamos a Dios, tenemos que ir con esa actitud, quebrantado nuestro corazón, con toda la humildad, y tendremos recompensa, porque Dios ve nuestros corazones, Dios ve nuestras intenciones. Esos son los pobres de espíritu, y de ellos es el reino de los cielos. Si tú no te consideras un pobre de espíritu, pues gloria a Dios, estás en el camino de Dios. Pero pobre de espíritu es una actitud de todos los días, porque tenemos una naturaleza pecadora y todos los días pecamos lastimosamente ante Dios, aún con nuestro pensamiento. Vengamos a Dios humillados y pidamos perdón. Pero también si tú no eres una persona que no viene a la iglesia, que no ha aceptado a Cristo y te consideras que eres un pobre de espíritu, ven a los pies de Jesús, ven a la comunión con Dios y Él te librará de toda tu maldad, perdonará tus pecados si los confiesas y te arrepientes de ellos y entrarás a la comunión, a la relación con nuestro Dios. Pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Dios te bendiga.